Ok, en esta mañana vamos a hablar del mensaje que hemos venido estudiando hace quizás unas 2 semanas atrás, y hoy fue la segunda parte acerca del discipulado. Es importante y es interesante que nosotros podamos entender qué es el discipulado. ¿Por qué? Porque hay un mandato divino. Hay un mandato divino que Dios le encargó a sus discípulos en ese tiempo. Pero todo el que se convierte a Cristo, ¿se convierte a qué? A un discípulo. Y un discípulo hace lo que hace ¿qué? Lo que hace su maestro. Y hace rato en la lección me pareció interesante y bonito los comentarios de cómo podemos nosotros ser como Cristo. Y es a través de ¿qué? De su imitación. Tratando de imitar ¿a quién? A Cristo Jesús. Tratando de imitar a nuestro maestro. Y hubieron algunos ejemplos de qué es imitar. Y a mí se me venía uno en mente, pero no lo quise comentar. Yo dije, cuando estemos en el mensaje lo vamos a hacer. Y ustedes conocen a un astro del fútbol, ¿verdad? ¿Qué niño no quiere imitar a quién? A Messi. Todo niño quisiera imitar a Messi. A casa llegaba un niño como de 9 años y me empezaba a platicar y a decir, no, mira que yo juego y hago jugadas así como hace Lionel, así. Y se ponía a hacer y a practicar, y mire que ya algunos pases de fútbol los empezaba a dominar. La imitación hace que nosotros seamos como la persona que queremos. Y un discípulo tiene que hacer lo que su maestro hace. Así que en esta mañana vamos a ver 4 puntos importantes para poder ser un discípulo de Cristo Jesús. Hay un mandato divino que lo encontramos en el libro de Mateo, en el capítulo 28, los versículos 19 y 20. Si usted tiene su Biblia ahí y lo quiere buscar, en el libro de Mateo, el capítulo 28, los versículos 19 y 20. ¿Cuál fue el mandato que le hace Cristo Jesús a sus discípulos en ese día que Él se reencuentre con ellos? Libro de Mateo, capítulo 28, los versículos 19 y 20. Mire lo que les dijo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabes? Es una promesa, es un mandato, pero también tiene una promesa al final. Yo estaré con ustedes ¿hasta dónde? Hasta el fin del mundo. Pero tenemos que cumplir ¿qué? Esa misión de ir y predicar el evangelio ¿a quién? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Donde quiera que estemos, lo tenemos que hacer. Y donde quiera que estemos, tendremos la compañía ¿de quién? De Cristo Jesús. Él nos manda y Él está dispuesto a estar con nosotros donde quiera que estemos. Esta mañana vamos a analizar en la Biblia una historia que yo quiero compartir y que al principio me fascina porque involucra a los niños. Saben que la mejor forma de nosotros empezar a discipular comienza cuando nuestros niños son ¿qué? Muy pequeños. Muy pequeños. Y dice que si nosotros como padres nos esforzásemos a mantener a nuestros hijos, nuestra iglesia crecería y no hubiera tanta necesidad de hacer tantas campañas, porque todos nuestros hijos ¿qué? Estarían dentro de ¿qué? Dentro de la iglesia, haciendo la obra de Dios. Así que el mensaje lo vamos a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5. Ahí va a estar basada nuestra meditación, nuestro mensaje de esta mañana. Libro de Segunda de Reyes,
el capítulo 5. Yo quiero que me pongan atención los niños al principio, para que podamos sacar las lecciones. 4 lecciones importantes para un discipulado. Segunda de Reyes, capítulo 5, y la lectura va a ser hasta el versículo 17, pero lo vamos a ir analizando versículos de 2 o 3 versículos para sacar las lecciones. Y en todos estos versículos de lo 1 al 17 vamos a encontrar 4 lecciones importantes, básicas para un discipulado. ¿Y dónde comienza un discipulado? Vamos a leer así que Segunda de Reyes, los primeros, el capítulo 5, los versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Naamán, general del ejército del rey de Asiria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautivas de la tierra de Israel una muchacha o una niña, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y ésta dijo a su señora: si rogare mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Aquí vamos a tratar de sacar la primera lección de un discipulado. ¿Quién era Naamán? Naamán era un general que no tenía necesidad de ¿qué? De nada. Tenía muchas cosas, tenía su mando, tenía dinero, tenía riquezas. O sea, para él, humanamente, no había necesidad de ¿qué? De nada. Si es posible, se sentía con todo el poderío que él tenía, que no tenía necesidad de ¿quién? Ni de Dios, porque todo lo tenía a su alcance. Y así, en nuestro tiempo encontramos muchas personas, muchas gentes que tienen poder, que tienen riqueza, y se sienten que no tienen ¿qué? Necesidad de Dios. Así encontramos en nuestro tiempo. Pero ¿saben que sucedió algo? Del pueblo de Israel, del pueblo judío, había sido llevado ¿qué? Cautivo un gran número de personas. Pero dentro de esos había una niña que había sido llevada ¿qué? También esclava. Y saben que el relato bíblico nos lleva a pensar que el lugar donde ella fue ubicada fue a la casa de este general. Yo no sé cómo se sentiría una persona, bueno, uno de grande a veces se siente tímido cuando llega a un lugar donde no conoces a nadie. Y a veces una persona mayor, no tienes amistad con nadie. ¿Se imagina usted o póngase en el papel de esa niña cuando llegó a ese lugar? Y no solamente llegó para hacer ¿qué? Estar ahí, ubicada, sino para hacer el servicio ¿de qué? Del hogar. Dios siempre tiene planes para sus hijos. Por eso Él, en el mandato de ir a predicarse, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús no busca o no llama a personas que estén preparadas, catedráticos, que tengan esa capacidad de hablar. No, Jesús llamó a hombres humildes, pescadores. ¿Para qué? Para hacer su obra. Amén. Porque tenían, ¿saben que tenían algo en común? Que eran humildes, eran hombres de trabajo, eran hombres de qué? Esforzados, que para traer alimento a sus hogares dedicaban ¿qué? Tiempo, esfuerzo, que no se rendían en el primer obstáculo. Una característica que tal vez tú y yo tenemos.
nos reforzamos diariamente. Claro. Pero sabes, esta niña humilde llegó a ese lugar. ¿Para qué? Para hacer el servicio de un general. Pero yo me imagino que dentro de su hogar ella había sido inculcada, ¿para qué? Con valores espirituales cristianos y con una meta específica de dar y proclamar del amor de Cristo Jesús, del amor que sus padres habían tenido de Cristo Jesús. Cuando ella miró el sufrimiento de este general, no cayó, sino buscó la forma de cómo poder asistir y de cómo poder dar testimonio de quién, de que ella conocía un Dios en Israel que tenía el poder de la salvación, el poder de la salud, el poder de la vida, el poder de la transformación. Y sabes, a sus escasos años, ella proclamó y ella dio un mensaje de testimonio para esta familia. Si tan solo mi Señor rogase y fuese. No dudó en hacerlo. No dudó en hacerlo. ¿Qué lección podemos sacar? Que Dios utiliza a las personas que quieren hacer su voluntad. Y la Biblia tiene relatos maravillosos. Podríamos hablar también de Daniel, podríamos hablar de José, que fueron utilizados por Dios. ¿Para qué? Para dar testimonio de que hay un Dios todopoderoso, en el cual podemos nosotros creer. Y sabes, hoy vivimos un mundo tan lleno de controversias, tan lleno de maldad, de enfermedades, y hoy estamos todavía a tiempo nosotros de ser utilizados como esta niña, como estos jóvenes. ¿Para qué? Para glorificar con nuestro testimonio que hay un Dios todopoderoso. Queridos hermanos, estamos a tiempo y nosotros como padres sabemos que la próxima semana nuestros hijos van a entrar a la escuela. Y qué bueno que nosotros lleven ellos inculcados en su mente que donde quiera que ellos estén, tienen que hablar de quién, de Dios. Tienen que proclamar que creen en un Dios todopoderoso. Que a pesar de las adversidades, ellos se mantendrían firmes, como lo hizo esta joven. Esa es la primera lección que Dios utiliza, jóvenes y niños. ¿Para qué? Para hacer su obra. Amén. Veamos la segunda lección. Los versículos del 4 al 7 del mismo capítulo. Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo: esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10,000 mudas de vestido. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de tu lepra. Luego que el rey de Israel llegó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da la vida y la quita, para quien éste me envíe a un hombre a que no sane de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión continua de pelear. Aquí vamos a sacar una lección interesante. Ya vimos en la primera que Dios utiliza y busca y no
no solamente personas preparadas, sino jóvenes, niños, adolescentes. ¿Para qué? Para ser discípulos y para hacer su obra. Pero aquí, hermanos, hay una lección importante para nosotros ya como adultos dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces llegan a nuestros santuarios personas que no conocen de Dios? ¿Cuántas veces hay personas a nuestro contorno, a nuestro alrededor, que a veces vienen y salen, y como si no llegase nadie? El rey de Israel, lo primero que pensó fue que había una provocación ¿de qué? De parte de los sirios, que lo que querían era que pelear ¿con quién? Con ellos. ¿Saben? Porque cuando no estamos nosotros trabajando dentro del perímetro del discipulado, no captamos lo que pasa a nuestro alrededor. No lo captamos. Llegamos y hacemos, pero no nos damos cuenta quién verdaderamente tiene la necesidad de qué, de hablarles de Dios. Y sabes que con una sola palabra cambias la vida de alguien. Con tan solo decirle Jesús te ama, cambias la vida tal vez de ese día en el área de trabajo. ¿Cuántos en esta mañana no le dijo al de al lado Jesús te ama? ¿Cuántos lo hicieron? Si no lo ha hecho, hágalo, dígalo, denle un saludo y dígale Jesús te ama, Jesús te ama. Sabes que esa palabra cambiará. ¿Sí? Sabes que esa palabra cambiará la vida de quién? Amén. De las personas. ¿Cómo se sintió usted ahorita que le dijeron Jesús te ama y te saludó? ¿Se sintió bien? Como que hubo esa energía y ese compañerismo, más de tranquilidad, ¿verdad? ¿Se imagina que esto sucediese en el área de trabajo? ¿Se imagina que esto sucediese en el salón de clase? Que su hijo de primaria, de secundaria, de universidad, le dice a su amigo o a su amiga, Jesús te ama. ¿Cuántos niños saben que lo más trágico en este país es que las escuelas son tan inseguras que en cualquier momento no sabe uno lo que puede suceder? Porque cuántas cosas han sucedido, cuántos tiroteos, cuántos niños han perdido la vida. Pero si hubiera un ambiente más de cristianismo y cada niño que cree en Dios, que cree en Cristo, que sabe que tiene una misión que cumplir, le dijese a su compañero o compañera, Jesús te ama, ¿no cree usted que cambiaría tantas cosas? Pero sabes, muchas veces necesitamos estar en el mandato de Dios. Por eso el apóstol Pablo a su hijo Timoteo, si vamos a la Biblia, a segunda de Timoteo 4:2, miren lo que dice, no pierda la cita de segunda de Reyes, pero vamos a segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:2. Miren lo que le dice el consejo que le da el apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Segunda de Timoteo, ¿sí lo tenemos? 4:2. Que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cuál es el consejo que le da?
predica, redarguye a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué es a tiempo? Podríamos decir que cuando estamos cuando estamos dentro de la iglesia, tenemos que predicar. Pero también cuando dice que estamos fuera de ¿qué? Fuera de tiempo. Cuando estamos en nuestros quehaceres, cuando estamos en nuestro deporte, cuando estamos en el salón de clase, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos en el autobús con alguien que no conoce de Dios. Dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. O sea que para ser discípulo de Cristo Jesús no hay un horario ni hay un día especial. Todo el tiempo es de interés. Todo el tiempo es de estar en la misión, a tiempo y fuera de tiempo. Si nosotros inculcamos a nuestros hijos que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, nosotros tenemos la garantía de que en los momentos difíciles ellos no fallarán, como el principio de la historia de esta niña que fue llevada. Porque se dio cuenta, sí estaba haciendo una labor de limpieza, pero sabía que su objetivo no era eso, que si estaba en ese lugar era porque había una necesidad, o que había la oportunidad de predicar al Dios en quien ella había creído. Eso es, hermanos, ser discipulado y ser discípulos de Cristo Jesús. Hablar de Dios, hablar de las maravillas que Cristo hace, a tiempo y fuera de tiempo, donde quiera que estemos, en las buenas y también estuvimos en las malas. Tal vez para muchos jóvenes hebreos no fue fácil predicar, como a Daniel y sus amigos. No fue fácil predicar bajo esas circunstancias. ¿Por qué? Porque no estaban porque ellos querían estar ahí. Habían sido llevados esclavos, pero no perdían la oportunidad de predicar de la misión a la cual ellos habían sido llevados al lugar. Ver en nuestros hijos y en nuestros jóvenes esa actitud es reconfortante. Y sabes, jóvenes que se mantengan fieles a sus principios, como la brújula, dice Elena de White, un mensaje para los jóvenes que se mantengan fieles como la brújula. ¿Cuántos quisiésemos tener jóvenes en nuestra iglesia así? ¿Cuántos quisiésemos tener hijos así? Amén. Pero tenemos que estar como padres o como dirigentes de iglesia siempre fijos y viendo lo que sucede a nuestro entorno. Quienes nos visitan, quienes están con nosotros, a quienes poderles hablar del amor de Dios. Segunda lección, no poder pasar desapercibido los momentos precisos de hablar y dar testimonio a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, del amor de Dios. Vayamos a la tercera lección. Los versículos 8 al 10 del mismo capítulo. Mire lo que dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. ¿Cuál fue la actitud del profeta de Dios? ¿De temor? No. El rey sí tuvo temor. Dijo: no, estos me están provocando porque lo que quieren es pelear conmigo. Porque él no estaba Él no estaba en la misión. Pero sí había un profeta de Dios que sí estaba en la misión. Y Eliseo no vio que era una amenaza para ellos como pueblo, sino vio la oportunidad de hablarles de que Dios sí podía hacer algo. ¿Por qué? Por su enfermedad. Por eso le dice al rey: mira, ¿por qué has rasgado tus vestidos? ¿Por qué te desanimas?
¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tienes temor? Mándalo para acá. Y él sabrá que en Israel hay profeta de Dios y que hay un Dios todopoderoso que puede sanarlo de qué? De su enfermedad. ¿Cuántos milagros han sucedido fuera de nuestro alcance? ¿Cuántas cosas hemos visto? Hermanos que han estado enfermos de nuestra iglesia, pero que hoy los hemos visto que están con nosotros. Es aprovechar la oportunidad de cuánta sanación Dios puede hacer en la vida del que cree en él. Un profeta que estaba conectado con la misión. Y eso es lo que pide Cristo Jesús de nosotros, como discípulos. Estar conectado ¿a dónde? A la misión. Tener la oportunidad y no dejarla pasar, sino que aprovecharla. Ya seas adulto, ya seas joven o ya seas un niño. Dios a todos nos busca. No busca quien esté preparado, sino busca quien quiera hacer su voluntad. Esta mañana, ¿cuántos quisieran hacer la voluntad de Dios? Amén. Hermano, es bonito ver un grupo numeroso en este lugar. Por primera vez, ven, y es bonito. Una iglesia joven, pero tenemos que buscar y tenemos que buscar muchos que todavía no conocen del amor de Dios. Y tenemos que dar duro en la misión. Trabajar y estar siempre alerta de lo que sucede a nuestro alrededor y no perder la oportunidad de proclamar que en Dios y únicamente en Dios podemos tener salvación. Amén. Tercera lección es tener siempre la vista en la misión. Y la misión es de ir y predicar el evangelio a toda nación, tribu, lengua. Vayamos a la cuarta lección que nos enseña la historia. Los versículos 11 al 13. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios. Alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Habana y Farid, río de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellas, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. ¿Sabes? Muchas veces las personas no están aptas para escuchar el mensaje de Dios. Naamán pensó que alguien, como él tenía suficiente dinero y suficiente poder, pensó que el profeta de Dios saldría a rendirle adoración primero y luego decirle qué era lo que tenía que hacer. Pero el profeta de Dios no estaba pensando en las cosas terrenales. Él pensó que con enseñarle todo lo que llevaba de oro, de ropa, de todo eso, dijo: no, este va a perder la cabeza, ahorita sale, pero habla a su Dios y ahorita me sana. No, se equivocó. Porque el pueblo de Dios no vive de los bienes terrenales, de las riquezas, del poder, sino vive por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y sabes que el profeta salió de una forma humilde y le dio la orden lo que tenía que hacer. Ve al río Jordán y ahí zambúllete 7 veces. En otro lugar habían ríos mejores. En otros lugares habían ríos mejores. Por eso él no aceptó esa forma de que cómo sería él sanado, yendo a un lugar que no era. Tal vez la invitación que podamos hacer a alguien, decir: ve a la iglesia,
ve a la iglesia de Dios. Podrían decir, la iglesia de Dios, no, pero que no hay una iglesia más grande de 200 personas en otra parte. Probablemente. O probablemente podamos invitar a alguien, si ve a un grupo, no, ¿será que no me pueden enviar mejor a otro? Muchas veces el enemigo utiliza a las personas. Pero sabes que al profeta de Dios no se desalentó y le dio lo que Dios él tenía que decir. Le dijo, ve y obedece. Pero salió muy enojado. Él salió enojadísimo porque él no hacía las cosas como él quería que fuera. Y muchas veces nos enojamos porque no salen las cosas a como nosotros queremos que salgan. Pero saben que dentro de la predicación del Evangelio, dentro de la misión, las cosas para que salgan tienen que ser a la voluntad de Dios. Amén. Tenemos que hacer la voluntad siempre de Dios. No es lo que nosotros queremos, sino es lo que Dios quiere. Porque siempre Dios es el que dirige su obra. Y Él ha prometido estar con nosotros, siempre y cuando hagamos su voluntad. Los versículos 14 y 15 vemos la reacción. Pero en el versículo 13 nosotros encontramos algo que tal vez también nosotros podemos hacer en este lugar. Miren lo que dice el versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandare hacer algo difícil, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio? En las lecciones anteriores hemos visto que hubo una niña que profetizó y mandó ¿a quién? A Naamán para el rey de Israel. El rey de Israel estuvo ¿qué? Nervioso, pero de alguna forma lo dirigió y lo mandó ¿a dónde? Con el profeta. ¿Y sabes algo? Hasta ahí vemos que las cosas van tomando el rumbo que Dios va dirigiendo. Pero ¿qué hubiese sucedido si los criados que lo acompañaban le hubieran dicho, no, bueno, vamos a los ríos mejores que hay allá? ¿Para qué le obedeces? No. Sabes que como miembros de iglesia muchas veces tal vez no podemos predicar, tal vez no podemos hacer tantas cosas, pero aprovechar el momento cuando estamos juntos y hay visitas y hay amigos y decirles, o en la familia, decirles, ¿y por qué no te da la oportunidad? La actitud de estos criados fue positivamente. Cuando le dijeron, mira, si te hubiese pedido algo imposible, ¿no lo hubieras hecho? Pero te está pidiendo algo sencillo. Ir al Jordán y zambullirte 7 veces. Es algo sencillo, hazlo. Ya estamos en el lugar. No pierdas la oportunidad. La insinuación. 4 cosas importantes dentro del discipulado. Quien proclama, quien envía, quien mantiene la fe y quien hace que la fuerza toda sea en unidad. ¿Hacia quién? Hacia la salvación de esa persona. Naamán obedeció. No había hecho caso ni del rey ni del profeta, pero a sus sirvientes sí les hizo caso y obedeció. Y nosotros podemos leer el relato que Naamán hasta la 6ª vez estaba ¿qué? Incrédulo, porque no sucedía nada que en él. Y me imagino que tal vez la última vez, la número 7, lo hizo de una forma, digo, para cumplir el capricho de estos mis criados.
sin saber que ese era el momento preciso de su salvación. Tú no sabes en qué momento llega una persona a este lugar, pero tal vez venga por última vez, o tal vez venga por darse la oportunidad, una o por última vez. Pero cuando encuentra una iglesia, un discipulado dispuesto a proclamar del amor de Dios, no se va, sino en el último momento alcanza la salvación como la alcanzó Naamán. Todos unidos, trabajando por Cristo y por un alma. Porque sabe que no se salvaron tantos. Y la lectura bíblica que nosotros leyésemos en el libro de Juan dice que en el tiempo de Eliseo, que habían muchos leprosos, pero solamente uno fue sano. En nuestros tiempos, hermanos, hay muchísimos fuera de la iglesia. Pero qué bueno fuese que por el conducto de un joven, de un niño, alguien llegó a la iglesia, y que dentro de la iglesia los dirigentes, los líderes se ocuparon de él, y que al final del día terminó entregando su vida a Cristo Jesús. Qué hermoso trabajar en un equipo, porque la obra es de ¿qué? La obra es de Dios, y todos debemos de trabajar de una forma unánime. ¿Para qué? Para que Cristo esté con nosotros. ¿Sabes? No es fácil, tal vez, cuando nosotros lo hacemos de nuestras fuerzas, o nuestros planes, o nuestros propósitos. Pero cuando nos entregamos en las manos de Dios, Él transforma, Él cambia y Él busca. En esta mañana, yo sé que no sé cuántos son miembros, no sé cuántos son visitas, pero Dios tiene una invitación para cada uno. Él, para los que no han conocido a Dios, dice: yo estoy a la puerta y ¿qué? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Sabe que es un gusto y un placer tal vez cenar con una persona popular, de renombre? Pero qué sería tan hermoso que hoy cenases con quién, con Dios, con el Creador del universo. No desaproveches la oportunidad. Ven a Cristo, abre tu corazón. Pero si por algún motivo fuiste miembro de iglesia o eres, pero estás desanimado, ven a Él. Ven a Él. Él está dispuesto a ¿qué? Ayudarte, a tenderte su mano, a usarte, a transformarte. Podemos creer en la transformación tal vez de Pedro, sí, pero ese mismo Dios, ese mismo Cristo Jesús que transformó a Pedro, hoy puede transformar tu vida en vida de un buen discipulado. En esta mañana yo quiero hacerles la invitación para que, si lo hemos hecho, que lo sigamos haciendo con más amor y con más esfuerzo. Pero si nos hemos estado sin hacerlo, hoy reforcemos las fuerzas para poder para enviar el mensaje a muchos. Queremos que Cristo venga. Amén. ¿Sabes? Para que Cristo venga, solo hay algo que se necesita ocurrir en este mundo. No es que haya un temblor, no es que haya tantas cosas. Eso solamente nos anuncia que su regreso está pronto. Pero lo que sí nos puede asegurar de que Cristo ya está es cuando nosotros hagamos el trabajo de la obra, cuando nosotros prediquemos el mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Cuando esto sea alcanzado, entonces sí, Cristo estará con nosotros. Y sabes, ¿cuánto sabemos que sea predicado? No lo sabemos. Pero de una cosa sí estoy seguro: que Dios utiliza todos los medios
Y hace algún tiempo tuvimos en pandemia que tal vez las iglesias estaban vacías, pero tal vez en ese momento, en ese tiempo, la palabra de Dios llegó hasta los hogares donde nunca tal vez hubiera podido ser llegada. Dios utiliza no las mejores comodidades, no, sino tal vez utiliza los momentos difíciles para poder hablar del amor de Dios. Y las personas pueden estar más sensibles a su palabra. En esta mañana, que podamos ser conductos de salvación, como lo fueron tanto la niña, como el rey, como el profeta, como los siervos del rey Naamán. Seamos conductos de vida para otras vidas, y que cambien y transformen sus vidas en Cristo Jesús. Que Dios nos pueda bendecir en esta mañana. Y vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, porque en este momento nos has hablado de tu palabra, Señor, y nos has recordado nuevamente la misión de la cual nosotros tenemos que hacer, que es proclamar tu palabra, que dar testimonio, Señor. Nosotros queremos que tú vengas. Danos las fuerzas para poder, Señor, llevar tu mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y que podamos ser conductos de vida para aquellas personas que aún no te conocen. Que si, Señor, está en nuestros medios, nosotros llevar la salvación a otras personas de sus necesidades, que lo podamos hacer. Y si lo estamos haciendo, que lo reforcemos y lo hagamos con mucho más amor, Señor, y que podamos hacer siempre tu voluntad. Únenos para hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén.